quieren participar de estas actividades. En primer lugar, ¿no?, como les mencioné, darles esta más cordial bienvenida, agradecer por su presencia, la participación. Estamos retomando nuevamente el inicio de las charlas educativas, justamente el día de hoy, 1 de marzo, para poder iniciar este gran ciclo de charlas, para poder con ustedes interactuar, poder también saber cuáles son sus expectativas en cuanto a algunas interrogantes que quisieran solucionar y obtener esta información que va a enriquecer sus conocimientos. El día de hoy tenemos al doctor Javier Manrique Hinojosa, quien es nuestro director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, quien nos va a brindar algunas palabras para poder dar inicio a esta actividad. Doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de capacitación, de conocimientos sobre el tema de cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que tienen mayor probabilidad de ser prevenidas y de ser tratadas y curadas. Por lo tanto, si esto no se hace así, es básicamente por desconocimiento. Algunos podrán darle un nombre diferente y dirán ignorancia, pero básicamente es el desconocimiento. ¿Y por qué se desconoce? Por una suerte de corresponsabilidad. Un poco o muy bajo interés de parte de la población y sobre todo una ineficiencia del sector salud de informar a la población sobre qué hacer para evitar enfermar y evitar morir por esta enfermedad. Esta es una de las razones por las que se ha establecido desde hace ya 23 años, este ciclo de charlas de los días viernes orientados a educar a la comunidad. El objetivo más importante es generar una cultura de prevención, que la población sepa qué es el cáncer, sepa qué hacer para evitarlo y sepa qué hacer para diagnosticarlo tempranamente y sobre todo saber que con esta enfermedad la podemos evitar y si no la podemos evitar podemos vivir mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque la encontramos en estadios tempranos y se trató eficientemente. Así que ya saben ustedes que el control del cáncer tiene una corresponsabilidad. Ustedes que ahora vienen a escuchar estas charlas y nosotros que estamos en la obligación y sobre todo en la satisfacción de brindárselas para que podamos siempre tener un conocimiento. Y lo que ustedes aprendan el día de hoy puedan volcarlo mañana o más tarde al vecino, al amigo, a su entorno social para decirles que hay medidas para evitar enfermar, qué cosa hay que hacer para evitar morir por esta enfermedad. Así que ese es el objetivo de estas charlas que se vienen dando, charlas que se vieron interrumpidas por la pandemia del COVID y que tuvimos que utilizar estrategias innovadoras, como son, ahora tenemos aquí todos estos medios digitales que nos permiten llegar a distancia, que antes no lo podíamos hacer, ahora sí lo estamos haciendo, por eso nos hemos tomado un poquito de tiempo para poder conectarnos adecuadamente y de esa forma llegar a muchas más personas y a diferentes lugares en nuestro país. No los quiero aburrir más, bienvenidos ustedes a esta su casa, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y espero verlos siempre los días viernes entre las 12 y la 1 en las reuniones programadas a desarrollarse en la institución, porque también habrán algunas actividades que vamos a desarrollar fuera de la institución, siempre en este horario y en estos días, viernes de 12 a 1. Así que ahora les vamos a dejar entonces con la primera charla que va a estar a cargo de la doctora Catherine Palacios, que es integrante de nuestro departamento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manrique. Bienvenidos a todos. Creo que las palabras del doctor fueron precisas en este momento de inicio de estas actividades, ¿no? Me parece importantísimo y en verdad los felicito a todos y cada uno por estar acá,
porque sé que toman un poco de su tiempo para aprender un poco esto, que es esta enfermedad tan a veces que ocasiona tanto sufrimiento en la familia, ¿no? Hablemos entonces un poco de prevención de cáncer. Siempre me ha parecido un poco importante que todos conozcan qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, qué es lo que está pasando. Para quienes, y sé que hay muchos de ustedes que les gusta leer o investigar, ¿dónde pueden averiguar sobre qué está pasando con el cáncer? Pues una buena fuente es esta de Globocan 2020. Les traigo acá este mapa porque visualmente es lo que más nos puede llamar la atención, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces que los países que tienen los colores más intensos son aquellos países que tienen más casos de cáncer, ¿correcto? Entonces ustedes van a ver, miren, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, son los países que tienen una mayor cantidad de pacientes con diagnóstico nuevo. Entonces vemos nuestro país que no está tan azulito, ¿no es cierto? Y a veces podemos asumir no tenemos tanto cáncer. Pero ¿qué es lo que sucede en estos países? Que económicamente tienen recursos, que ellos hacen prevención, que su gente acude a hacerse chequeos de prevención. Por ende, encuentran el cáncer en etapas tempranas y por eso es que aparentemente sus cifras son mayores. Pero si nos vamos hacia la mortalidad, miren Estados Unidos, sus pacientes no mueren de cáncer. Australia igual. Entonces, la coloración cambia. ¿Por qué? Porque ellos hacen un buen sistema y tienen una buena estructura de prevención. Su gente, su población, culturalmente van y acuden a hacerse sus chequeos. Si hacemos nosotros un poquito vemos y hacemos una retrospectiva de nuestra vida, ¿cuántos han ido a hacerse chequeos estando sanos? Porque la gran mayoría vamos o cuando nos encontramos un bultito, o cuando hay dolor, o cuando hay sangrado, por algún susto que nos llevamos, ¿no es cierto? Son muy pocos los que acuden, estando sanos, a hacerse sus chequeos cada 2 o cada 3 años. Muy pocos saben cuántos o qué exámenes les corresponde de acuerdo a la etapa de vida por la que están pasando. Entonces, también debemos aprender que cada cáncer es diferente. Debemos saber que no existe cáncer bueno y cáncer malo. El cáncer es maligno, son células malignas, pero hay diferentes tipos de cáncer. Los cánceres que son más agresivos de los que no lo son. Y también cánceres que golpean más a cierta población. Por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Dónde vemos que es más frecuente? De nuevo, miren, se repite Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Argentina, países que económicamente tienen más recursos. ¿Por qué creen? Hay 2 factores. Su población, por el estilo de vida que llevan, tienden a ser más obesos y la obesidad, por ende, más riesgo de cáncer de mama. Pero también son países que económicamente tienen una cobertura ampliada para toda su población y les hacen mamografía. Encuentran el cáncer de mama en etapas tempranas, inician tratamiento adecuado porque tienen acceso a quimioterapia y todo lo que requiera su paciente y la mortalidad es baja. Pero entonces, son ciertos comportamientos que tienen diferentes cánceres. Por otro lado, veamos, por ejemplo, el cáncer, vamos a ver el cáncer de cuello uterino. Miren el cáncer de cuello uterino. Los países como Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿sufren de cáncer de cuello uterino? No, ¿no es cierto? Miren cómo ya aprendieron a poder leer estos mapas. No sufren de cáncer de cuello uterino. ¿Quiénes sufren de cáncer de cuello uterino? Los países con bajos recursos. ¿Y por qué? Todos saben, o si es que no lo saben, lo van a ir aprendiendo cada viernes que ustedes vengan acá, que el cáncer de cuello uterino está asociado a la presencia del virus papiloma, la infección por virus papiloma, que todas las mujeres contraemos en algún momento de nuestra vida, todas. Y para eso existe el Papa Nicolau. Mujer que inició actividad sexual es mujer que a los 2 años debe iniciar Papa Nicolau y debe tomarse cada 2 o cada 3 años. Si tiene acceso a un test ADN BPH, cada 5 años. Pero entonces, ¿qué falla? ¿Por qué hay tanto cáncer de cuello uterino en países pobres? Porque no hay acceso a la toma de un Papa Nicolau.
Y si hacemos, por ejemplo, nos ponemos a pensar en dónde en nuestro país tenemos más cáncer couterino, es en las zonas de la sierra y de la selva. Quienes sean, por ejemplo, de provincia, como yo, por ejemplo, soy de Arequipa, los que sean de la zona de la sierra, no me dejarán mentir, ¿cuán más fácil es el acceso a una posta o a un centro de salud? Difícil, ¿no? Muchas pacientes tienen a veces que caminar 2 horas y de ahí tomar un carro, 1 hora más y recién llegan al centro de salud. Le toman el Papa Nicolau. El Papa Nicolau viaja al siguiente centro o capital de departamento, o a veces viaja hasta Lima. Algunas veces regresa, otras veces se pierde. Y esa paciente entonces no fue tamizada. Entonces, tiene razón el doctor Manrique cuando dice tenemos 2 responsabilidades. El que ustedes acudan al centro, al servicio de salud a hacerse un tamizaje, y el que nosotros como centro de salud ofrezcamos esa cercanía para realizar el tamizaje. Pero entonces, ¿qué está pasando? Actualmente la conducta de los cánceres está cambiando. Miren, se proyecta que va a aumentar 6 millones más de pacientes con cáncer para el año 2040, lo que representa que vaya a haber un aumento de más del 50% de pacientes con diagnóstico de cáncer. Mire, 1.4 millones de muertes, o sea, el 47% de los pacientes fallecen, pacientes mayores de 50 años. Lo frecuente era ver pacientes mayores de 50 con diagnóstico de cáncer. Y sobre todo va a ser América Latina el continente más golpeado por el cáncer. La gran mayoría, el 70% de los cánceres que vemos en los mapas y los grandes reportes que ofrece la OMS y las grandes instituciones están concentrados en países pobres como el nuestro. Muchas veces está el temor de que me va a dar cáncer porque tengo familiares con cáncer. Y no es necesariamente correcto. La herencia familiar, la herencia de algunas mutaciones solo corresponden a un 15, máximo al 20%. La gran mayoría de pacientes con cáncer nunca han tenido antecedentes familiares, nunca. ¿Correcto? El grueso de pacientes con diagnóstico de cáncer no tienen antecedentes familiares, son cánceres de tipo esporádicos. Entonces, como se sabe, la conducta de los cánceres, por como hemos visto, cómo se comportan, en qué países es más frecuente, a qué edad es más frecuente, nosotros sabemos cuáles son entonces esos factores que han llevado a que durante toda una vida hayan incrementado el riesgo para que desarrolle un cáncer una persona mayor de 50 años. Entonces, 1 de cada 5 personas va a tener cáncer durante su vida. 40% de los casos podrían prevenirse, reduciendo factores de riesgo que ahora vamos a conversar. 30% de los cánceres se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan de forma adecuada. Siempre les pongo una balanza. Se trata de jugar con los factores de riesgo. Van a ir viendo qué factores de riesgo son los que nos incrementan la probabilidad de tener cáncer. Algunos no vamos a poder eliminarlos por completo y ahí entra la balanza. El equilibrio que yo debo llevar en mi vida para mantener un estilo de vida saludable. Les comentaba entonces que para nosotros, los que somos especialistas en ver cáncer, un factor de riesgo era la edad. Mayores de 50 años, pues tenían mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Pero actualmente estamos viendo que se está presentando cáncer en población joven, en menores de 50 años. Los últimos 30 años, los cánceres se están presentando en menores de 50 años. Es decir, población entre 30 a 50 años. Cánceres de mama en jóvenes de 31, 32, cáncer de colon en varones, mujeres de 43, 45 años. Y este aumento en verdad es alarmante, casi un 79% de incremento en población joven con cáncer. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué desde hace 30 años tenemos población más joven
que tiene cáncer. ¿Qué ha cambiado? ¿Hemos dejado de comer comida saludable? ¿Hemos dejado de comer más frutas, más verduras? De acuerdo a las investigaciones, aparentemente no. El tipo de alimentación, sobre todo en verduras, miren cómo era tan frecuente que se cocinara la comida casera en casa, ¿no? Pero no, estamos comiendo más comida chatarra. Ese es el problema. Hay más consumo de comida chatarra. Los estilos de vida actualmente cada vez son más rápidos. No hay tiempo para cocinar. Ya es bien raro ver esto, ¿no es cierto? Se cocina a veces domingo, pero el resto de tiempo a veces optamos por la comida rápida, comida chatarra. La población que peor está siendo golpeada es los niños y adolescentes. Es sobre ellos todo el grueso de investigaciones que ha visto en dónde recae la pésima alimentación que se ve en los últimos 30 años, es en los niños y adolescentes. Entonces, antes se veía esta lonchera, ¿no es cierto? Su pancito con su quesito fresco, de repente juguito, ¿no? Su fruta, medía su agüita. ¿Y ahora qué vemos? Miren cómo son las loncheras ahora. Todo viene sellado, ¿no? Porque galletas, o les venden, o les dan sus yogures con harta concentración de azúcar, o unos juguitos que vienen sellados. Por eso es que nuestra población, sobre todo niños y adolescentes, son obesos. Lamentablemente en nuestro país, y ustedes lo habrán escuchado en las noticias, sufrimos de una alta tasa de anemia infantil, ¿no es cierto? ¿Hemos logrado superar eso? Todavía no. Y lo peor es que ahora nos comportamos como país en vías de desarrollo y además de niños anémicos tenemos niños obesos. O sea, tenemos los dos extremos de la malnutrición. Hay una pésima alimentación. Ahora, sobre todo, ese predominio de las bebidas azucaradas. En los niños ha habido una mayor ingesta de bebidas azucaradas, es un 55% más riesgo de ser obesos, de tener sobrepeso y obesidad. Ahora, niño que es obeso va a ser adolescente obeso, joven obeso y adulto obeso. Entonces, el tener obesidad durante todo el transcurso de mi vida me incrementa el riesgo de tener cáncer. ¿Cuándo? ¿A partir de los 50, 65? No, a partir de los 40 años. Entonces, tenemos que intervenir aquí. Ahora, ¿quiénes envían la lonchera? ¿Quiénes cocinan o preparan los alimentos en casa? ¿El niño? ¿El niño decide qué comer? ¿El adolescente? No, somos los padres de familia. Es por eso la necesidad de tener que enseñarles a todos ustedes, porque ustedes son los que deciden qué se va a comer, cómo y bajo qué proporciones. Ojo, por favor, los niños no deciden. Entonces decir que no le gusta la verdura, eso es falso. Es porque lamentablemente a la mamá no le gusta o al papá no le gusta. Se ponen verduras y el papá hace un gesto de que o la mamá opta por no preparar tantas verduras porque a ella no le gusta. Entonces, ¿qué educamos? ¿Qué generamos? Niños que no quieren comer verduras. O lo típico que a veces es poner a la hora del almuerzo el refresquito de linaza o limonadita. Eso no es nutritivo, para nada nutritivo. No ayuda en nada el mate de anís, por favor. Esas a veces son creencias. No le dan ningún beneficio al niño y lo acostumbramos a tener que tomar el agüita con un sabor a algo. Y cuando queremos cambiar a ese niño a que tome agua, no lo va a hacer. Lo más saludable es que tomen agua, no refresco, agua. Esas a veces son costumbres nuestras como ya adultos, ¿no? ¿Qué pasa a veces cuando nosotros como mamá preparamos la papilla? Nosotros educamos ese cerebro del niño. El primer alimento es a los 6 meses. Si nosotros preparamos la papilla y probamos, no hay que ponerle saborcito, un poquito de sal. Eso es a nuestro paladar. Eso ya estamos insertando en ese niño. Si ese niño se acostumbra a comer sin sal y sin azúcar, él lo va a encontrar agradable y delicioso. Pero nosotros agregamos el saborcito, no un poquito de azúcar, miel. La miel es buena. La panela, nada, no le coloquen nada. La fruta que viene, el dulce que viene del alimento. Entonces nosotros estamos generando niños con una mentalidad de obesos. Mentalidad de obesos. Y eso nos está trayendo problemas. Toda esa generación que ha nacido a partir de 1980 son los que están sufriendo una mayor crisis de obesidad. Otro factor de riesgo importantísimo,
y que es causante de una tercera parte de todos los cánceres, es el tabaco. ¿Quiénes consumen más tabaco? Generalmente los varones. Ahora, con esto del empoderamiento femenino, que no es nada malo, pero lamentablemente a veces equivocamos, que eso nos debe otorgar más derechos para también tener otros consumos. Las mujeres están incrementando el consumo de tabaco casi hasta nivelarse junto a los varones. El consumo de tabaco, para que tengan conocimiento, está asociado a 17 tipos de cánceres, no solo a pulmón. A veces creemos que solo por el hecho de fumar, inhalar, entra al pulmón, bueno, por lógica, boca, ¿no? La tráquea. No, el tabaco produce más cáncer de cuello uterino, más cáncer de próstata, de colon, de piel, no solo cavidad oral y bueno, el de cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? No se debe fumar en ningún momento de la vida. Y si ya empecé a fumar, pues debo dejarlo por completo. Hay personas que a veces dicen, no, pero doctora, yo fumo un cigarrito cuando salgo a veces con los amigos. Ese único cigarrito, cuando se mezcla con alcohol, multiplíquenlo por 7. Es decir, si fumó uno solo con alcohol, son 7 cigarrillos que fumó ese día. Obviamente una persona fumadora no se rodea de personas que no fuman, ¿no es cierto? Se va a rodear de un amigo que también va a fumar. Si ese amigo está fumando al mismo tiempo que yo, multiplíquenlo por 5. 7 por 5, 35. Esa persona que cree haber fumado un solo cigarrillo en la noche, ha fumado potencialmente 35 cigarrillos esa noche. Ahora, si yo, por ejemplo, hubiera fumado, no, doctora, lo voy a dejar. Deben pasar por lo menos 15 años de no volver a haber consumido un cigarrillo para que esa persona disminuya casi en la totalidad el factor de riesgo para desarrollar esos cánceres. 15 años. Entonces, tenemos que trabajar igual en nuestros adolescentes, porque ellos son y pasan por esa etapa de presión social para probar esto del tabaco. Ahora, el humo de segunda y tercera mano, porque a veces también hay las personas que dicen, bueno, pero yo fumo, pero fumo fuera de casa. No le va a perjudicar a mis hijos, bueno, pues yo me enfermaré. Pero existe el humo de segunda y tercera mano. ¿Qué es el humo de segunda mano? Es aquel que viene del extremo ardiente del cigarrillo. Es decir, si yo fumo al costado de alguien, esa persona se va a ver perjudicada con los 17 riesgos para el tipo de cáncer. El humo de tercera mano es el tabaco invisible que queda impregnado en el medio ambiente y permanece allí incluso después de haber apagado el cigarrillo. Por eso es que no se debe fumar en ambientes cerrados, porque puedo perjudicar a alguien que esté al otro extremo de la habitación. Además de que la nicotina se impregna en la mano. Entonces ese papá o mamá que fuma de repente fuera de casa o en el trabajo y cree llegar a la casa y no va a perjudicar a sus hijos o a su pareja, pues es incorrecto, porque traslada esa nicotina y esos cancerígenos también en la piel. Lo más preocupante actualmente es lo que sucede. No sé si ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de los cigarrillos electrónicos. Sí, porque se han puesto bastante de moda. Los cigarrillos electrónicos sí contienen nicotina, por favor. Hay personas que creen que no, y es simplemente el hábito de inhalar algún tipo de sustancia y poder eliminar ese vapor, ¿no? Pero la nicotina tiene nicotina y es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes, que continúa en desarrollo durante hasta los 25 años. Entonces, la recomendación es que el uso de cigarrillos electrónicos no es seguro, ni para niños, ni para adolescentes, ni para adultos jóvenes. ¿Correcto? Entonces, lamentablemente, este cigarrillo electrónico está al alcance. Si ustedes se acercan, por ejemplo, y ven estas tiendas que quedan en las gasolineras, ahí al costado está. ¿Y saben cuánto cuesta uno de esos cigarrillos electrónicos? 20 soles. 20 soles, y es altamente tóxico. Y está al alcance de los adolescentes, ocasionándoles un alto riesgo de lesiones pulmonares. Entonces, como padres, estamos en la obligación de conocer qué está pasando actualmente en el mundo. Esta es la nueva moda de los chicos, y es en donde tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque hasta que no haya un reglamento que prohíba, al igual que se prohíbe el tabaco, el cigarrillo tradicional, pues nosotros somos los que tenemos que poner filtro en el hogar.
Entonces, no fumar ni consumir ningún tipo de tabaco. Tampoco usar los cigarrillos electrónicos que conducen al consumo del tabaco. Otro factor que es importantísimo y que va de la mano a la dieta poco saludable que les había comentado es la obesidad. El exceso de peso corporal en la infancia y la adolescencia se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Lo que les comentaba, ¿no es cierto? Desde intraútero, muchas veces hay mamás que dicen, oh, nació grande, más de 4 kilos. Ese es un bebé intraútero obeso, que sufrió obesidad desde la gestación. Entonces nace y van a ser, como les digo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, obesos. Y eso es lo que estamos viendo desde hace casi 30 años y es por eso que estamos teniendo cada vez pacientes con cáncer más jóvenes. Otro factor importantísimo es la actividad física. Tenemos que movernos, tenemos que hacer actividad física. Ahora, ¿cuánta actividad física debemos hacer? Lo recomendable es 30 minutos al día por 5 días a la semana. Ahora, no tengo tiempo, no tengo 30 minutos, pues puedo fraccionarlo. 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos antes de acostarme. Es el mínimo tiempo que puedo fraccionar esos 30 minutos para que tenga efecto y disminuya mi riesgo para desarrollar cáncer. Ahora, trae un mayor beneficio en personas con sobrepeso y obesidad. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué tipo de ejercicio, doctora? No, yo no tengo tiempo, no puedo salir a correr, no puedo salir a trotar. Las que son amas de casa, el hacer el trajín, el movimiento ocasionado con la limpieza del hogar, cuenta como un ejercicio vigoroso que les trae beneficio. ¿Correcto? Entonces, si yo puedo salir y trotar, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer? Por ejemplo, salir a trotar o correr. ¿Qué cantidad o con qué fuerza puedo hacer ejercicio? Lo ideal es que caminen o troten lo suficiente como para ocasionar cierta taquicardia en el corazón, que el corazón se agite un poco durante media hora. ¿Correcto? Ahora, no puedo hacer mucha actividad física porque me duelen las rodillas, pues entonces hago actividad física sentado. Lo ideal es evitar esto. La obesidad central es la que incrementa más riesgo. Esta grasita abdominal es la que continúa produciendo hormonas, estrógenos, progesterona, y de esa forma sigue estimulando a la mama, sigue estimulando al endometrio, sigue estimulando a otros tejidos e incrementa más el riesgo para cáncer. Ahora, la actividad física también es beneficiosa para nuestros pacientes con diagnóstico de cáncer. Las intervenciones que aumentan la actividad física entre los pacientes mejoran su calidad de vida, mejoran la respuesta frente al tratamiento como la quimioterapia o el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿un paciente con diagnóstico oncológico debe hacer actividad física? Sí debe hacer, en la medida de sus capacidades. ¿Correcto? Además de que el hacer ejercicio libera endorfinas, nos da una sensación de bienestar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y siempre les recomiendo a mis pacientes, cómprense un CD de Zumba, que cuesta 1 o 2 soles. Todas las noches bailen media hora. Y van a ver la sensación de bienestar que van a tener. O préndanse la radio y bailen media hora de forma vigorosa. Eso ayuda y disminuye los riesgos para cáncer. En los pacientes oncológicos mejoran la supervivencia, disminuyen la recurrencia, mejoran la respuesta al tratamiento oncológico. Ahora, el consumo de fibra, frutas y verduras. Las frutas y verduras son beneficiosas. ¿Por qué? Porque tienen fibra, porque tienen una serie de vitaminas con un alto potencial antitumoral y propiedades antioxidantes. Entonces, en la dieta es importante. Ahora, los estudios que les comentaba nos hablan de que no hemos fallado en disminuir, o sea, no es que estemos dejando de comer frutas y verduras, sino que simplemente hemos aumentado el consumo de esa comida chatarra. Las carnes rojas procesadas. La carne roja es una causa probable de cáncer. Y la carne procesada, como los embutidos, tienen ya un riesgo reconocido para cáncer. Ahora, en un país como el nuestro, en el que tenemos una alta tasa de desnutrición, niños con anemia, ¿ustedes creen que sea aconsejable prohibir las carnes? No, ¿no es cierto? Porque la carne es la mejor fuente de fierro. Un niño debe comer carne. Ahora, ¿qué hago con esto que me ha dicho la doctora? Entonces, lo importante es saber cómo yo voy a comer y consumir esa carne. ¿Cuánto es lo recomendable de consumir carne? Se debe consumir 2 veces a la semana. ¿En qué proporción? 90 gramos por lo menos, o lo que corresponde a la palma de mi mano.
Un niño no va a comer pues la cantidad de carne que corresponde a mi mano. Tiene que comer la cantidad de carne que corresponde a su palma de la mano. Ahora, eso 2 veces a la semana. Por eso hay que tener un balance en mi alimentación. Lunes puedo comer lentejita, ya no es necesario porque la lenteja es una fuente proteica importante, con su ensalada y su arroz. El martes comeré carne, etc. Ahora, lo importante también es cómo yo voy a preparar esa carne. Es muy diferente y hay mayor riesgo de que absorba cancerígenos cuando se prepara a través de una parrilla o una fritura. Es mejor prepararla como guisos. Igual, por ejemplo, el pollo a la brasa. Entonces, miren, hay un aumento del riesgo por cada 100 gramos de consumo de carne roja y más del 16%, pero sobre todo, miren, esto que es tan rico para nosotros, ¿no es cierto? Una parrilla, un pollito a la brasa, pero esos jugos que caen sobre las brasas calientes ocasionan que se eleven hidrocarburos. Esos hidrocarburos son cancerígenos y impregnan la carne. Pero entonces, ¿dejamos de comer pollito a la brasa? ¿Dejamos de comer parrilla? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un balance. Miren ese plato. Tiene su pollito a la brasa, sus papitas y ensalada. La ensalada es lo que todos dejamos, ¿no? Y no me dejarán mentir. Cuando se comen el pollito a la brasa, ni abren la ensalada. ¿No es cierto? Pero tiene que haber un balance en su alimentación. Y la carne, por ejemplo, prepararla a través de guisos. Los guisos van a disminuir esa posibilidad de adquirir esas aminas y esos hidrocarburos que les comentaba cuando freímos o hacemos a la parrilla. Ahora, ¿puedo comer parrilla? Claro que pueden comer una parrillada o hacer un churrasco, una fritura, pero por ejemplo, con ensalada. Porque la ensalada tiene antioxidantes que van a buscar un equilibrio, ¿correcto? Entonces, otro factor importante es la lactancia materna. Un punto importantísimo, porque cada vez con el empoderamiento de la mujer, que digo y repito, es muy bueno, cada vez las mujeres aspiramos a conseguir ciertos objetivos en nuestra vida y vamos postergando un poco la maternidad. Postergamos un poco también la lactancia. La lactancia es muy beneficiosa. Actualmente muchas jóvenes incluso no quieren dar de lactar por el hecho de la incomodidad, no me duele, no me jala o me deforma los senos, etc. Pero hay que tomar en cuenta que cualquier modo de lactancia disminuye el riesgo de cáncer para la mujer. El dar de lactar nos protege frente al cáncer de mama, ¿correcto? Sobre todo durante los 6 primeros meses de vida. Si yo doy de lactar más tiempo, voy a tener mayor beneficio. Ahora, ¿cuánto tiempo es el recomendado? Los 2 años. ¿Está mal si paso de los 2 años? No, tampoco está mal. Puedo darle hasta 3 años. La leche materna va cambiando con respecto a las necesidades del lactante. O sea, si el bebé, por eso a los 6 meses, cambia y se vuelve más grasosita porque el bebé necesita crecer y aumentar peso. Ahora, cada vez que yo doy de lactar, si yo extiendo ese tiempo, voy a tener un mayor factor de protección, no solo para cáncer de mama, sino también para cáncer de ovario. Ahora, como mamás, ¿no quisiéramos proteger también a nuestros hijos frente a algún tipo de cáncer? Claro. El dar de lactar, entonces, no solo nos protege a nosotros, también disminuye el riesgo de que ese bebé vaya a desarrollar leucemia, cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, ¿qué madre no va a querer poder darle esa protección a su hijo? ¿No es cierto? Por lo menos pasando los 2 años. Entonces, existen esas pruebas actualmente de que el dar de lactar beneficia no solo a la mamá, sino también a ese recién nacido. Y disminuye la probabilidad de leucemia infantil, cáncer de mama y cáncer de ovario hasta un 29 hasta 39%. Entonces, son factores importantes. A veces nosotros consideramos que la lactancia no... Y lo corto, ¿no es cierto? Pero ahora van aprendiendo más y más cosas. También es importante que ustedes conozcan que hay algunos cánceres que sí tienen métodos de tamizaje, como el cáncer de cuello uterino. La infección por virus papiloma, que todas las mujeres la contraemos, es muy frecuente hasta los 30 años. Pasados los 30 años, la gran mayoría de mujeres eliminan el virus papiloma y un muy bajo porcentaje desarrollan cáncer. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse cáncer? Aproximadamente 15 a 20 años.
en esos 15 a 20 años tenemos la oportunidad de poder tamizar a esa paciente, es decir, tomarle un Papa Nicolau para poder detectar una lesión premaligna y evitar que haga un cáncer. Entonces, ¿por qué tenemos tanto cáncer de cuello uterino? Si hemos tenido la posibilidad de intervenir 15 a 20 años, es porque estamos fallando en el tamizaje. Por esos dos componentes que conversaba con ustedes el doctor Manrique, porque las pacientes desconocen, yo quiero pensar que es porque desconocen los beneficios del Papa Nicolau que no acuden, y otra porque nosotros como sistema de salud no estamos cerca a esas mujeres para ofrecerles la opción del tamizaje. En cuanto al cáncer de mama, igual, conocer nuestra mama. Ese es otro tema importante, autoexaminarse. Muy pocas son las personas que se evalúan, y no solo la mama, evaluarse todo el cuerpo, saber qué mancha o lunar tengo, si ha crecido o no ha crecido con respecto al mes anterior. Los varones, examinarse pene y testículos, para ver si tienen algún tipo de tumoración. A veces luego de un partido de fútbol reciben un golpe y recién notan algún tumorcito. Es importante que ustedes sepan, ¿sabe qué, doctor? Ese tumor no estuvo el mes pasado. O ¿sabe qué, doctora? Sí, lo tengo desde que tengo 15 años, nunca me ha dolido, siempre se ha quedado así. Es muy diferente, ¿no es cierto? Para nosotros la evaluación es totalmente diferente, pero si nunca nos hemos evaluado, no nos hemos tocado, ¿cómo vamos a saber qué tenemos y qué no tenemos? Mirarnos la planta de los pies, la palma de las manos, tocarnos, las mujeres, los senos. Ahora, ¿cuándo deben examinarse? Deben examinarse 10 días después de haber iniciado la regla. Es el mejor momento. Y para quienes no reglan, cualquier momento ya del mes es el indicado, una vez al mes. Entonces es importante el autoexamen, porque son ustedes las primeras que van a detectar si algo ha cambiado o no y van a acudir a un examen clínico, sumado al método de tamizaje como la mamografía. Entonces, sí existen métodos de tamizaje para algunos tipos de cánceres, el Papa Nicolau, la mamografía, nos permiten detectar el cáncer en etapas iniciales, en donde el tratamiento y la intervención mejora la supervivencia y el pronóstico de la paciente. Entonces, el cáncer y su tratamiento tienen consecuencias económicas sustanciales para los individuos y las familias y la sociedad, con el mayor impacto en las poblaciones más vulnerables. Hemos visto que en nuestro país, por ser un país con recursos económicos limitados, sufrimos más de algunos cánceres, ¿no es cierto? No estamos preparados para el aumento de las tasas de incidencia que se vienen. No estamos listos para toda la cantidad de pacientes con cáncer que va a venir hasta el 2040. Y sobre todo población joven económicamente activa, que muchas veces son sostén de sus hogares. Y que si caen con un cáncer, pues lamentablemente no van a poder colaborar con su familia, ¿no es cierto? Entonces, el enorme sufrimiento del paciente y la familia exigen que tengamos mayores esfuerzos y centrarnos en la prevención primaria, porque hemos aprendido que la mayoría de los cánceres no viene por el antecedente familiar, viene a consecuencia de una serie de factores que vamos acumulando durante nuestra vida, ¿no es cierto? Una mala alimentación, el no hacer actividad física, el no tener un peso adecuado, el no tener hábitos que pueden ser favorecedores como la lactancia. Entonces, todo eso va sumando. Entonces, lo importante es que tenemos que ayudar a prevenir el cáncer adquiriendo los conocimientos para llevar una vida saludable y responsable. Y es lo que están haciendo ustedes aquí el día de hoy. Están aprendiendo. Ahora, una frase célebre decía, son inteligentes aquellos que agarran el conocimiento y lo aplican de manera adecuada a su vida. ¿Somos inteligentes? Sí, ¿no es cierto? Somos inteligentes. Entonces, tenemos que agarrar todo lo que estamos aprendiendo y lo que van a aprender cada viernes a mediodía para aplicarlo en sus vidas y en sus familias, para prevenir el cáncer. Muchas gracias. ¿Preguntas quizás? Sí, dígame. Muy buena pregunta. El señor nos pregunta ¿qué podemos desayunar? En el desayuno, ¿cómo puede ser nuestra alimentación? Ya. La fruta se consume masticándola, no a través de jugos. Los jugos incrementan el peso.
o sea, nos engorda, ¿correcto? La fruta se debe masticar. Si en vez de hacer un jugo de papaya, deben picar la papaya, ponerla al centro y que todos coman. Entonces la fruta se consume, sí, a la hora del desayuno, pero para comerla, morderla, no a través de jugos, ¿correcto? Debe haber un equilibrio y debe haber un carbohidrato a la hora del desayuno. Es como un carro no funciona con agua, funciona con gasolina, ¿no es cierto? El cuerpo no funciona solo con proteína, necesita carbohidratos, que son la fuente de energía. Entonces, en el desayuno debe haber una fuente de energía, que debe ser de repente un pan con palta o con jamonada o con queso o con huevo, etc. Cualquier queso, no hay ningún problema. Ahora, la leche, por ejemplo, es beneficiosa para los niños. Ahora, últimos estudios nos dicen que tampoco, o sea, no solo se debe obtener a través de los lácteos la cantidad de calcio para los niños, hay otras fuentes. Y las mismas verduras, el huevo son buena fuente de calcio. En nosotros los adultos, ¿nos beneficia la leche? Ya no nos beneficia. Entonces, podría prescindir de tomar la leche. Ahora, si desea tomar la leche, lo ideal, o se ha visto que los menores riesgos los puede dar los otros tipos de leches alternativas. Por ejemplo, la leche de almendra, leche de coco. Pero a veces al bolsillo no es pues asequible. Entonces, la avena también. Entonces, puede consumir la avena. Es beneficioso. También puede hacerlo, pero es proporcional. No va a tomarse, por ejemplo, dos tazas de harina de trigo. Es una taza, un pan con algo con que acompañar y su fruta. También puede consumirlo, pero de forma balanceada, porque también esos embutidos pasan por un proceso de pasteurización. Entonces, 1 o 2 veces a la semana puede desayunar con un queso o con un embutido, sí puede hacerlo. Mire, un caldo de gallina en la mañana no hay problema, no hay problema. Ahora, yo siempre les digo, en el caldo de gallina nunca mezclen 2 harinas, pues. Le van a poner fideo o papa, una de 2. Pero no mezclar 2 harinas porque eso sí le incrementa le da mayor riesgo de subir de peso. Fideo o papa, no los 2. No, corazón, eso no pasa a través de la leche. No se preocupe, no hay problema. Tenemos una pregunta por Facebook, a ver. Ya, comentan si la carne en estado natural también causa cáncer. La carne roja tiene mayor riesgo de causar cáncer, no solo por el hecho de cocinarla a través de frituras, ¿correcto? Pero ojo, y volvemos a recalcar, no estamos prohibiendo el consumo de carne roja, simplemente consumirla de forma balanceada. Consumirla 2 veces a la semana, en una proporción, como les digo, del tamaño de la palma de la mano, preferible cocinarla a través de guisos. ¿Puedo cocinar haciendo fritura? Puede hacerlo. Lo consume con su ensalada y de esa forma disminuye los riesgos. Pero entonces, como les comentaba desde el inicio, es una balanza, es un equilibrio. No se trata de que, por ejemplo, yo disminuyo, no como carne, no voy a comer nada de carne ni embutidos, pero soy obesa. Entonces, igual la balanza se está inclinando a que yo tenga más riesgos. Llevemos una vida saludable haciendo actividad física, manteniendo un peso saludable. ¿Otra también? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Pescado sí puede consumir. La carne blanca tiene menos riesgo. Puede, por ejemplo, carne blanca me refiero a carne de pescado, a carne de cuy, a carne de pavo. El cerdo también tiene menor concentración de grasa incluso. Sí, dígame. Primero yo, mi amor. Dígame. Ya.
Pero ¿con cuánto de peso estará? O sea, ¿cuál es su peso ideal? Ya, ¿y cuál fue su diagnóstico? ¿Qué le encontraron? Ah, hubo cáncer de colon. Ya. Ahora, hay que tomar en cuenta que si ahí hubo resección, han sacado una porción del intestino que se encarga de absorber también algunos nutrientes. Entonces, habría que esperar en el caso de él todo su posoperatorio, en cuánto tiempo está, qué es lo que le indica también su médico, porque hay que considerar que está en un proceso en el cual a veces no hay una adecuada absorción todavía de los alimentos. Ahora, los carbohidratos sí puede empezar a consumir, porque si solo está consumiendo proteína, pueden incrementar su masa muscular, pero tiene que ir de la mano de actividad física. ¿Está haciendo actividad física? Entonces, lo que está haciendo nada más es que su cuerpo sigue consumiendo y no va a subir de peso. Claro. Sí, papaya en ayunas pueden consumir, no hay ningún problema. Si ya tiene la autorización de su médico y no hay ninguna restricción, él puede comer lo mismo que comen en la dieta ustedes. Por eso va a depender de la historia clínica de su paciente, de qué tipo de operación le han hecho, en qué momento postoperatorio está. Entonces, yo ahorita no me atrevería a decirle exactamente qué tipo de dieta podría llevar porque no conozco la historia de su paciente. Entonces, yo le aconsejo que pase por nutrición. Hagan interconsulta con nutrición y dígale cuál es qué es lo que ustedes quisieran, sobre todo, ¿no? Subir de peso, pero sobre todo en base de repente a masa muscular, ¿no? Claro, es que habría que ver en qué momento de etapa está de su tratamiento, pues. Sí, dígame. ¿Las vitaminas? No. Cuando ustedes ponen la verdura a sancochar, lo único que hacen es marchitar esa verdura. Por eso es que lo ideal es que cuando le hacen la cocción a vapor, por ejemplo, de las verduras, que esté un poco al dente, no totalmente cocida. Ustedes han visto incluso como las verduras las verduras de color verde pierden totalmente vitalidad cuando se pasa la cocción. Entonces, lo ideal es que esté así un poco al dente, o si no, frescas. Lo mismo pasa, por ejemplo, para la avena. La avena cuando está demasiado cocida, ya la fibra se deshizo y no va a dar el beneficio, que es, sobre todo, acelere el tránsito para evitar que el carbohidrato se asimile. Entonces, ahí la avena, cuando la hacen cocinar, sobre todo con frutas y todo, no va a ser beneficiosa. ¿Correcto? Bueno, sí, dígame, la última pregunta, a ver. Ya, a ver, yo le comento algo y esto lo van a ir aprendiendo. La forma de hacer el despistaje para prevención de cáncer de próstata es a través del tacto rectal, no del PSA. Entonces, lo que usted tiene que pasar es, dado que está ahora en Lima, aprovechar, pasar por el centro de prevención a que lo evaluemos completamente, le hacemos el tacto rectal y en ese momento el médico le va a decir si tiene o no tiene algún riesgo de cáncer. Ya. Ya. Pero no es un médico de acá. Yo le aconsejaría que pase por el centro de prevención. Sí, eso le aconsejaría. Dígame.
La leucopenia puede ser diferentes causas, hija Elena, diferentes. La médula ósea es la que se encarga de producir tanto los leucocitos, que son las defensas, como los glóbulos rojos, que son los que llevan la hemoglobina y los que dan la coloración roja, y las plaquetas. Entonces, por algún motivo, desde causas benignas hasta causas malignas, hay a veces fallas en esa producción. Y eso tiene que determinar un hematólogo, determinar por qué está fallando. Por ejemplo, en una leucemia, en donde falla la producción generalmente de las 3 series, no solo hay leucopenia, caen todas las series, o sea, glóbulos, plaquetas, etc. Entonces, una leucopenia incluso hasta se ve en un proceso viral. En una de las etapas de un proceso viral, si yo me enfermo, por ejemplo, tengo COVID o me da influenza, voy a pasar por un proceso en el cual van a bajar mis leucocitos, o sea, voy a tener leucopenia que va a ser temporal. Entonces, hay que determinar si esa leucopenia, en qué grado es, si es severa, leve, moderada, cuánto tiempo de leucopenia tiene, pero como le digo, va desde enfermedades o condiciones benignas hasta podría ser una condición maligna. Entonces hay que hacerle un adecuado estudio a ese paciente con ese cuadro, ¿ya? Ya. Sí, pues, mire, ¿qué le puedo decir ahí, corazón? Porque lamentablemente son manejos que ha tenido otra institución. ¿Qué habrá observado mi colega? De repente no ha habido algo claro, un cuadro claro para pensar en leucemia. La leucemia a veces en los momentos iniciales no se manifiesta tal cual. Entonces tiene que haber un despistaje. Como le digo, empiezan pensando siempre en un paciente joven, de repente alguna condición benigna, y empiezan a estudiar. No es que haya un abandono, hay un seguimiento. Y en algún momento de repente ya recién evidenció ese cambio a la malignidad. No sabría decirle exactamente qué pudo haber pasado, ¿ya? Pero como le digo, a veces los pacientes vienen con leucopenia, pero todavía no hay ningún otro indicio para pensar en leucemia. Entonces se les controla. Claro, me imagino que ya tendría blastos y otras condiciones. Claro. Claro, es que dentro de todo el seguimiento de evaluación vienen las biopsias y todo. Entonces, como le digo, de primera opción no se piensa en leucemia. Hay otras condiciones previas, hacen seguimientos en la observación para ver cómo se comporta esa leucopenia. Entonces, yo imagino que esa debe haber sido la conducta que han seguido en el seguro. Eso es también lo que generalmente se sigue en los otros hospitales. Es que, amor lindo, la leucopenia es un signo de laboratorio. No da ahorita un diagnóstico. Una serie de